Hola, en esta tercera parte que vamos a ver sobre el tema de los conjuntos, vamos a hacer hincapié en las operaciones de los conjuntos de unión, intersección, diferencia. También vamos a ver el complemento con respecto al conjunto universal. ¿Sí? Te invito a ver, si no, la segunda o la primera parte para que puedas entender. Bien, entonces tenemos en las operaciones de conjunto unión, que se representa así, intersección, que se representa con este signo, diferencia y el complemento, en donde va una pequeña línea arriba del conjunto. En este caso yo le puse A, pero puede ser cualquier letra. Entonces, la unión, precisamente la gráfica, si yo tengo, por ejemplo, un conjunto A y un conjunto B, la unión es la suma de todos esos elementos que pertenecen a A y a B. Es decir, que yo tendría que rayar así. La intersección es, por ejemplo, tengo A y B, van a ser los elementos comunes que hayan entre esos dos conjuntos. La diferencia acá va a ser, depende de quién reste a quién. Si yo digo que A menos B, entonces acá la diferencia va a ser los valores que pertenecen solamente al conjunto A, que no le pertenezca al conjunto B. Si sería al revés, por ejemplo, si yo tengo conjunto A y B y estoy diciendo, esto me dice que es A menos B. Pero si yo tengo B menos A, entonces el conjunto solución va a ser solamente el conjunto B. Y acá el complemento tiene que ver con el conjunto universal. Sabemos que el conjunto universal es el conjunto madre de todos los conjuntos, por decirlo de alguna forma. Entonces, este va a ser el conjunto universal y tengo un conjunto A que pertenece al conjunto universal. Entonces, ¿cuál va a ser el complemento? El complemento va a ser los elementos que no pertenecen al conjunto A. Es decir, estas serían sus gráficas y su rayado a la hora de resolverlo. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que me dice que yo tengo el conjunto F y me dice que X, tal que X es mayor o igual a 5 y me dice que a la vez es menor que 9, el conjunto F. Después tengo el conjunto G que me dice que X, tal que X es menor que 6 y X es mayor o igual a 12. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, estos conjuntos están definidos por comprensión, y lo primero que yo tengo que hacer es definirlo por extensión, es decir, ir resolviendo esos elementos. Si me dice que X tal X, me dice que X es mayor e igual que 5 y es menor que 9, es decir, que el primer número del que voy a partir va a ser el 5, porque me dice que es mayor o igual a 5. Entonces empezamos del 5, después seguiría el 6, el 7 y el 8, porque me dice que X tiene que ser menor que 9, pero no me dice menor o igual, es decir, que no lo toca al 9. Me voy al conjunto G, que sería, que me dice que X es mayor que 6, por lo tanto va a ser 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Porque me dice que primero que es mayor que 6, es decir, que no lo toca al 6, que empezaría en 7. Y que esa misma X es menor o igual a 12, es decir, que va a ir del 7 hasta el 12. E inclusive al 12 lo toca, ¿por qué? Porque me está diciendo que puede ser igual. Una vez que yo defino los conjuntos ya por extensión, entonces puedo empezar a resolver. Supongamos que me dice F
unión G. Entonces yo voy a hacer la gráfica del del conjunto F y la gráfica del conjunto G. Entonces, primero que nada debo ver qué números coinciden, qué números tienen igual. Por ejemplo, el 7 es igual, el 8 es igual. Entonces, ese 7 y 8 va a ir acá en el medio, porque ese 7 y 8 le pertenece tanto al conjunto F como al conjunto G. Luego empezamos a ubicar el resto. El 5, el 6, ¿ves? Tengo conjunto F, 5, 6, 7 y 8. El conjunto G me faltaría 9, 10, 11, 12 y 12. Ahí está. Entonces me dice que tiene que ser la unión de F unión G. Entonces debo rayar todo el conjunto porque dijimos que era la suma de todos los elementos. Es decir que la respuesta va a ser 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ese es el resultado de la suma, o mejor dicho, de la unión de estos dos conjuntos. Si yo tendría que hacer F intersección G, entonces la gráfica sería esta. Tengo el ángulo F, el conjunto F y el conjunto G. Entonces vuelvo a completar lo mismo. Tengo 7, 8, acá tengo 5, 6, acá tengo 9, 10, 11 y 12. Pero dijimos que la intersección, fijémonos acá, era la unión, o sea, es digamos los elementos que tienen en común. Es decir que mi rayado va a ser solamente en el medio. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? 7 y 8. Entonces, ese es el resultado de la intersección de estos dos ángulos. Y por último, si yo tendría, por ejemplo, F menos G, entonces hago mi gráfica de los dos conjuntos, FG. Vuelvo a colocar lo mismo porque esta gráfica siempre va a ser la misma siempre y cuando se traten de los mismos conjuntos. 11 y 12. Y me dice que F es F menos G. Entonces van a ser los valores de F que no pertenezcan o que no se comparta con G. Por lo tanto, el resultado va a ser 5 y 6. Bien, con esta tercera parte finalizamos toda la explicación de los conjuntos. Déjame aclararte que en las operaciones de conjuntos, cuando la consigna vos ya te da los conjuntos definidos por extensión, es solamente empezar a ubicarlos en sus gráficas a la hora de resolverlo. Es decir que si está escrito en forma de comprensión, hay que resolver primero ese conjunto y escribirlo en forma de extensión. Pero si a vos ya te lo dieron en forma de extensión, no es necesario resolverlo. Directamente empezamos a utilizar esos números o esas letras que te hayan dado.